días a todos, buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Alessandro Lombardo, soy el responsable del Departamento Internacional de la empresa C-Bonds. Bienvenido a este nuevo seminario sobre el mercado de bonos y también sobre la plataforma de búsqueda y análisis de bonos del mercado de renta fija C-Bonds. ¿Por qué hacemos esos seminarios? Bueno, la razón por la que organizamos esos seminarios es para dar algunos consejos en un momento que ciertamente no ha sido muy fácil para el mercado de renta fija en general, pero sin embargo tenemos ahora señales de recuperación. Nosotros también en la empresa C-Bonds estamos comenzando un poquito a sentir un cierto crecimiento también del interés en el mercado de bonos desde los inversores privados y también corporativos. Y por lo tanto, el objetivo es también de poder ayudar con la plataforma a encontrar los mejores bonos en el mercado en este momento. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del mercado de bonos con un focus en Latinoamérica, con algunas ideas de inversión propuestas desde los expertos del mercado de renta fija que tenemos hoy como speakers al seminario, y vamos también a hacer un focus en el mercado argentino. Vamos también, el responsable del mercado latinoamericano de C-Bonds, Alberto Jacobo, realizará una presentación de la plataforma, una primera parte dedicada al uso del sitio web de la plataforma y la segunda dedicada al servicio API, lo API, para recibir automáticamente los datos en el formato de bueno, podemos empezar con el primer speaker de este seminario. Bienvenido, Nicolás Con. Nicolás en Wealth Management Research en Balance Capital Valores. Nicolás, podemos empezar con la presentación. El título es Oportunidades en Latinoamérica. Te cedo la palabra. Muchas gracias. El título de mi presentación es Oportunidades en un entorno políticamente desafiante en América Latina, porque obviamente la región se ha estado recuperando, pero el mayor riesgo que vemos viene por el lado, por el lado político. Bueno, cuando uno mira la dinámica de lo que fue el COVID en la región, los nuevos casos en América Latina, tanto los nuevos casos como los nuevos decesos, digamos, están en continuo descenso. De hecho, a diferencia de otras regiones del mundo, como fue Europa, Oceanía, mismo Estados Unidos, la variante Delta en América Latina, digamos, no tuvo básicamente ningún impacto, y lo que uno ve a partir de julio de este año es un marcado ascenso de casos, digamos, a lo largo de la región. Obviamente eso llevó a que los indicadores de movilidad en los distintos países, esto es básicamente el gráfico de abajo a la izquierda, muestra un promedio de los indicadores que son más sensibles a actividad, de los indicadores de movilidad de Google, y lo que uno ve es que la movilidad en la mayoría de los países obviamente ha seguido recuperándose, y ya está básicamente, por ejemplo, en Brasil y en Colombia, cercano a los niveles prepandemia. Obviamente la región no ha estado inmune a lo que ha sido, digamos, los factores globales, como ser el menor dinamismo en los datos económicos a partir de la segunda mitad del año, digamos, obviamente con las preocupaciones respecto a la desaceleración global. Cuando uno mira los indicadores de actividad, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Colombia, la actividad ya volvió a los niveles prepandemia, mientras que en países como México, Argentina y Perú, la actividad todavía no recuperó los niveles prepandemia. Obviamente, el caso para ir más resonante es Chile, digamos, que va a tener el mayor crecimiento de la región este año por la cantidad de estímulos fiscales, que en ese sentido se diferenció al resto de la región, que siguió con una política de estímulos muy grande. Obviamente, cuando uno mira los datos de más alta frecuencia, por ejemplo, el indicador de actividad mensual, digamos, que elabora Goldman Sachs, digamos, hacia septiembre la actividad, digamos, si bien con ciertas diferencias, la actividad siguió recuperándose, y esta mejora en las condiciones económicas obviamente se tradujeron en un mayor dinamismo en el mercado laboral.
Colombia, sin duda alguna, fue el país que, digamos, mayor reacción tuvo a la crisis, con el desempleo superando el 20%. Sin embargo, ahora ya se encuentra a niveles cercanos digamos, prepandemia. No es el caso de Brasil, donde el desempleo en Brasil subió y sigue, digamos, muy alto en comparación a los niveles prepandemia. Obviamente, digamos, las cuestiones no solo del desempleo, sino que la inflación están afectando mucho a la región, y dentro de este entorno de insatisfacción, estos datos se vuelven relevantes. Cuando uno mira los pronósticos de crecimiento, y estos son los forecasts que publicó el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook esta semana, América Latina el año pasado tuvo la peor caída de todas las regiones. Obviamente el crecimiento este año se espera que tenga un rebound de 6,3%. Sin embargo, y lo que cabe destacarse es que para el año que viene el crecimiento de América Latina va a ser 3%, muy por debajo de lo que es la media global. Para las economías emergentes se espera un crecimiento de 5,1%, las economías avanzadas de 4,5%, sin embargo, América Latina se espera un crecimiento de 3%. Cuando uno mira dentro de los países hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Y lo que ve hacia el año que viene ya es un retorno a crecimientos, digamos, promedios, o crecimientos un poco, digamos, si uno podría poner un término, mediocres. Sin embargo, las tasas de desempleo en algunos países, por ejemplo, Brasil, Colombia, Uruguay, van a seguir siendo elevadas. Obviamente, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Digamos, creemos, es básicamente el riesgo político. La región, digamos, si bien los buffers externos, que eso ya lo voy a mostrar, son mucho mejores de lo que fue el taper tantrum, la limitante que tiene ahora y lo que le da, digamos, un potencial riesgo a los activos de la región es la situación, digamos, política que venimos viviendo en América Latina, con las protestas en Chile, en Colombia, digamos, la alta desaprobación del presidente Bolsonaro, mismo en Colombia, el cambio, digamos, de política que representaron las elecciones en Perú, con lo cual el factor político es lo que creemos que está detrás de este, digamos, crecimiento un poco mediocre. Obviamente, digamos, la región no quedó inmune digamos, a las mayores presiones inflacionarias que se vienen viendo en el mundo. Por ahí Brasil es el caso más notorio. Digamos, Brasil, además de las presiones de los mayores, digamos, precios de alimentos y mayores precios de energía por la suba de los commodities energéticos, también está sufriendo una sequía que ha llevado la inflación al nivel más alto desde 2016. Obviamente el Banco Central de Brasil y todos los bancos centrales de Brasil, de la región, vienen reaccionando por un temor al contagio en las expectativas. De hecho, cuando uno mira las expectativas de inflación a 12 meses, en Brasil, en Chile, mismo en Perú, en menor medida Colombia, se están viendo afectadas, salvo por ahí la diferencia viene siendo Uruguay, donde se espera una cierta convergencia inflacionaria. En cambio, en el resto de los países, digamos, el aumento en la inflación está generando este contagio en expectativas. De hecho, el Banco Central de Chile ayer subió en 125 puntos básicos la tasa de interés, o sea, muy por encima de lo que se esperaba el consenso, y es de esperarse que los bancos centrales sigan ajustando la política monetaria. Otro de los factores que va a generar menor dinamismo de crecimiento el año que viene. En términos de las monedas, cuando uno mira las monedas están muy depreciadas en América Latina. Cuando uno mira el tipo de cambio real, el desvío de largo plazo, por ejemplo, los tipos de cambios reales en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, ahora en Perú, después del ajuste del sol, muestran que las monedas en general lucen baratas. Obviamente, digamos, detrás de esto hay mucho premio por riesgo que tiene que ver con la situación política. De hecho, cuando, a pesar, digamos, de la suba, de la mejora en los términos de intercambio, que vio muchos de los países de la región, particularmente con el rally en commodities, las monedas en América Latina, con la crisis del año pasado, tuvieron una underperformance muy significativa respecto a mercados emergentes, obviamente en medio de la apreciación global del dólar.
como les comentaba, por el lado de los buffers externos, la región está mejor parada respecto a lo que fue el taper tantrum. Las cuentas corrientes, por ejemplo, en países como México, como Argentina, mismo Chile, Perú o Brasil, digamos, el balance de cuenta corriente, digamos, está en una posición mucho mejor de lo que fue digamos, en 2014. Y mismo, bueno, digamos, el único caso por ahí digamos, que sale de la línea es Colombia, donde el trade deficit, a pesar de la suba en el petróleo, sigue empujando al déficit de cuenta corriente. Bueno, por el lado como les comentaba, de los buffers, las reservas en la región, los bancos centrales han continuado, digamos, construyendo buffers. Las reservas en la región, en la mayoría de los países, salvo Argentina, se encuentra en niveles alrededor digamos, de 15%, bueno, a excepción de Perú, que tiene reservas sobre el PIB en niveles de 30%. Con lo cual, el sector externo, o sea, las monedas están depreciadas, las cuentas corrientes no son un problema, los bancos centrales tienen buffer para intervenir. El mayor problema que vemos en la región es la falta de espacio fiscal que tienen por el aumento en el nivel de deuda y en los déficits fiscales que incurrieron los gobiernos. Obviamente, digamos, esto fue un fenómeno a nivel global, pero el tema es que le quita mucho espacio a los gobiernos de la región para reaccionar en un entorno donde las demandas sociales son hacia mayor, digamos, mayor estímulos o mayor presencia del gobierno. De hecho, cuando uno mira el año que viene, el déficit, digamos, ajustado por ciclo, en Brasil, en Chile, en Colombia, sigue muy alto. O sea, digamos, va a seguir muy alto comparado a los niveles prepandemia. Y cuando uno mira la deuda bruta sobre PBI, estos son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, del último WIO, la deuda, digamos, el ratio de deuda-producto sobre América Latina, no solo que saltó, digamos, en 2020, sino que la dinámica hacia adelante no es una dinámica de convergencia. Obviamente eso va a seguir poniendo presión en los bonos soberanos, en los spreads, en un mundo donde vamos hacia menores estímulos monetarios, ¿sí? Con lo cual, digamos, el espacio fiscal es uno de los más limitados en la región. Por último, como les comentaba, en la región lo que viene pasando es que, digamos, está esta mayor insatisfacción que uno lo ve, por ejemplo, en la última encuesta del Latinobarómetro. El nivel de insatisfacción de la población en América Latina hacia la democracia viene aumentando en los últimos años, el gráfico de abajo a la izquierda. La confianza en el presidente, digamos, en los presidentes en general, viene en declive, digamos, muy significativo, está en nivel, digamos, cercano a principios de los 2000, el gráfico de abajo a la derecha. La aprobación de los gobiernos, obviamente, digamos, los gobiernos están viendo una caída de popularidad. Por ahí el único gobierno que se mantiene más o menos resiliente en términos de aprobación es México, y, digamos, la confianza en general, digamos, está muy afectada. De hecho, desde 2018, o quizá antes, de hecho, cuando uno mira la confianza del consumidor en América Latina, está en niveles muy pesimistas. Entonces, digamos, dentro de este entorno de volatilidad política, lo que nosotros por ahí traemos son dos ideas. Una es Argentina, si bien obviamente Argentina por ahí puede sonar a mala palabra después de lo que fue el episodio de 2018, el 2019, digamos, pero el tema es que los activos argentinos creemos que tienen un premio muy excesivo. Y la otra es, digamos, aprovechar el rally del petróleo y buscar exposición al sector petrolero en Colombia a través de un high yielder como ser Gran Tierra. Bueno, por el lado de Argentina, como todos sabrán, el resultado de las elecciones fue muy sorpresivo. Digamos, la oposición ganó por 9 puntos porcentuales a nivel nacional, ganó en 17 distritos. Mismo en el distrito más importante, en la provincia de Buenos Aires, ganó por 4 puntos, con lo cual, digamos, la elección luce difícil de revertirse. O sea, el gobierno, para dar vuelta a la elección, necesita que en noviembre el aumento del aumento de la participación, del 70 al 80% de ese aumento de la participación sean votos que vaya al gobierno.
Cuando uno mira la experiencia histórica, eso parece difícil de replicarse, con lo cual, digamos, creemos que, digamos, los resultados deberían de mantenerse, digamos, y mostrar un resultado por ahí un poco más adverso para el gobierno. En términos de qué es lo que está incorporado en los precios de mercado, como les comentaba, cuando uno, digamos, nosotros hicimos distintos escenarios, digamos, ¿sí? de un cambio de gobierno, de una reestructuración un poco más friendly, de una reestructuración un poco más dura, que básicamente es un escenario que usa el mismo exit yield que la última reestructuración y un haircut nominal de 30% y un escenario de default. Cuando uno hace digamos, un weighted average de esos escenarios, en realidad cuando uno hace un weighted average de un friendly restructuring y un default, lo que serían los precios en esos escenarios, lo que uno ve es que los precios actuales de hecho están por debajo, digamos, ahora están por debajo de lo que es ese escenario. O sea, básicamente lo que los precios reflejan es 50%, un 50-50 chance de un friendly restructuring o un default, digamos, y de hecho están, digamos, estos niveles están, digamos, son consistentes con un hard restructuring de la deuda, lo cual luce un poco excesivo. Obviamente, el riesgo es el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso ya lo voy a comentar un poquito. Pero cuando uno ve cuál fue digamos, la dinámica del spread soberano de Argentina, por ejemplo, comparado con el de Ecuador, comparado con el de emergentes, este año los spreads convergieron, sin embargo, Argentina tuvo un underperformance. De hecho, cuando uno mira los bonos globales, hoy están tradeando por encima de lo que fue el post-election y por encima de los niveles de principio de año con la curva un poco más empinada. Nuestro top pick, digamos, de Argentina en este entorno es el Global 38 porque creemos que, digamos, ofrece protección a los downside escenarios. Sin embargo, digamos, uno de los atractivos que vemos en Argentina es esta simetría y lo que creemos es que es mejor tomar posiciones ahora que después de la elección de noviembre. Si bien, digamos, nuestros escenarios, digamos, hacia 2023, mismo en escenarios de restructuring, por ejemplo, de un friendly restructuring, vemos retornos, digamos, bastante grandes. Entonces, digamos, casi de 100% en algunos bonos. Obviamente, uno podría decir, bueno, de acá a 2023 es una eternidad para Argentina, sí, pero, digamos, creemos que, digamos, vale la pena tomar riesgo antes de la elección por la simetría que tienen los precios de los bonos. No creemos que, si bien el mayor riesgo, digamos, que tienen los activos argentinos es un no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una mayor radicalización del gobierno, no vemos que las demandas de la sociedad vayan por ese lado. Digamos, si bien obviamente en América Latina las demandas sociales van creciendo, en Argentina no vemos que haya una demanda social de mayor radicalización. Digamos, con lo cual, si el gobierno decide tomar ese escenario, ese camino, luce un poquito difícil pensar cómo harían para manejar, digamos, la macroeconomía hacia 2023. Con lo cual, digamos, si bien para quien por ahí dice, no, yo prefiero esperar al resultado de las elecciones, aún así, digamos, después de noviembre, vemos que, digamos, que los escenarios de Argentina, los retornos de Argentina en escenarios mismos moderados son muy altos. Con lo cual creemos que, digamos, vale la pena tomar el riesgo ahora antes de la elección que después de la elección. Obviamente por ahí uno, digamos, dice, no quiero tomar riesgo, está bien, el riesgo es perderse un 20% de upside, pero, digamos, todavía vemos que, digamos, los bonos de Argentina tienen mucho upside. Obviamente, digamos, Argentina, como les decía, ya tiene mucho incorporado digamos, en los precios de los activos, con lo que en este sentido sería un trade más bien de convergencia. Y después, por último, rápido, para no tomar mucho más tiempo, teníamos una idea sobre el mercado de petróleo en Colombia, aprovechando, digamos, la suba en el precio del Brent, y la idea era traer una idea sobre el Gran Tierra 2025, el 6,25 2025. La compañía es una compañía relativamente chica dentro del mercado petrolero en Colombia, representa 3% de la producción total.
digamos, la compañía es un high yielder, tiene, digamos, en 2020 tuvo un net debt de EBITDA de 7.9 veces. Esperamos que para digamos, nuestros analistas de crédito esperan que para este año se reduzca a 2.8, pero lo más importante es que un precio del Brent arriba de 60 hace que digamos, la deuda sobre EBITDA se reduzca a cerca de niveles de 2 veces hacia diciembre del año que viene. En términos, digamos, del esquema de amortización que tiene la empresa, digamos, el año que viene tiene que pagar un credit facility de 180 millones de dólares, y después, recién en 2025 y en 2027, tiene las amortizaciones de los dos bonos que tiene actualmente en el mercado, el 25 y el 27. Cuando uno mira la evolución, digamos, de Gran Tierra, con el reciente rally, los bonos no reaccionaron significativamente tanto como sí lo hizo el equity. Los bonos ya vienen, digamos, teniendo una mejora. Sin embargo, cuando uno mira contra los pares, contra Latin Upstream, contra otras compañías de upstream en la región, Gran Tierra, digamos, tradea muy por encima de los pares, no solo, digamos, de los pares, sino de los benchmarks en Colombia. Cuando uno mira el sector de upstream en Colombia, Gran Tierra tiene, digamos, tiene un spread de casi 200 puntos básicos, ni que hablar con el Soberano y con Ecopetrol. Entonces, digamos, como le comentaba, la compañía, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, el yield to worst contra, digamos, algunos comparables, digamos, Gran Tierra está tradeando muy por encima. Si bien, digamos, como les comentaba, digamos, los bonos ya vienen teniendo una compresión significativa. Sin embargo, creemos que, digamos, este último rally del Brent por ahí no se ha visto 100% reflejado en el precio de los bonos, y creemos que todavía tiene espacio de compresión. De hecho, nuestros analistas esperan que, digamos, la compañía tenga los fondos suficientes para enfrentar, digamos, para hacer el pago del bono en 2025. Así que bueno, eso es básicamente todo por mi lado. A nuestros clientes tenemos una parte, la primera, para el utilizo del sitio web, entonces la búsqueda de bonos multiparámetros y también para monitorar los bonos que tenéis en su cartera. Y después hablamos también un poquito del servicio de API, que es para las empresas, para recibir informaciones sobre los bonos automáticamente en formato Excel, por ejemplo. Tenemos muchos formatos. Alberto, puedes empezar con el sitio y después un poquito de API también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alessandro. Me presento, mi nombre es Alberto Yacup, representante de C-Bonds para Buenos Aires y Latinoamérica. Va a ser un placer darles servicio. Cualquier duda que tengan, estoy a disposición. Muy interesante la presentación de Nicolás. Vamos a ver si podemos encontrar algún bono de los que él nombró para hacer algún ejemplo en la plataforma. Como les comentaba Alessandro, voy a hablar rápidamente de la plataforma per se y luego de la aplicación, el API, que es una herramienta que la verdad que es muy útil a la hora de lo que es el manejo de datos de alto volumen, ¿no? Y alta frecuencia. Así que bueno, voy a empezar con lo que es la presentación de la plataforma de C-Bonds. Bueno, ahí seguramente están viendo mi pantalla. Bueno, C-Bonds la verdad que es una plataforma muy competitiva cuando uno la quiere comparar contra sus principales competidores, ¿no? O sea, en lo que es el mercado de bonos, C-Bonds presenta un claro liderazgo, posee información de casi 500.000 bonos en 180 países, y lo que es la cobertura de eurobonos cubre el 100%, ¿no? Con lo cual, con respecto a los competidores, aquí tiene una ventaja competitiva muy importante. Tiene más de 300 fuentes primarias y acciones de más de 100 plazas bursátiles, con lo cual, si bien es una plataforma que concentra su principal ventaja en bonos, también, como vamos a ver aquí en la página, también permite buscar acciones, índices, fondos comunes, que ya veremos en la API. Si
navegamos aquí la página, podemos ver que tenemos la opción del idioma. Voy a correr esto, tenemos la opción del idioma. Yo obviamente elegí español por la audiencia, pero tenemos varios idiomas. Si navegamos hacia abajo, vamos a tener algunos tips de cómo utilizar la página. Acá el primero que muestra es la búsqueda rápida, ¿no? Que uno puede buscar rápidamente cualquier país o cualquier instrumento directamente en el Quick Search arriba. Después, obviamente, también uno puede hacer la principal búsqueda de bonos, ¿no? Búsqueda de acciones, como dice la página aquí. Bueno, si navegan hacia abajo van a ver los principales usos de la página. Aquí también tiene la posibilidad de utilizar la aplicación móvil, el Excel Add-in y complementos como el API, que ya lo veremos más adelante. Pero en principio me gustaría comentarles, dado la restricción de tiempo que tenemos, los principales usos, ¿no? Y creo que el principal uso está en lo que es la búsqueda de bonos. Entonces, aquí arriba, como ven, tenemos determinadas solapas. Aquí podemos buscar noticias de mercado, como les decía, búsqueda de acciones, calendarios, índices, herramientas. Iniciemos con una búsqueda de bonos, ¿no? Entonces, si vamos al primer título, Bond Search and Bond Maps, lo primero que nos aparece son la búsqueda de parámetros, ¿no? Entonces tenemos aquí, tenemos esencialmente 4 o 5 parámetros. Si iniciamos la búsqueda y empezamos a abrir las solapas, lo primero que tenemos aquí es región, país, segmento, industria, estado, con una serie de filtros que son bastante intuitivos. En general, cuando los clientes requieren tutoriales, más que nada el tutorial sirve para lo que es aplanar un poco la curva de aprendizaje, pero en general, cuando nos piden las pruebas gratis por una semana, en general se dan bastante manía solos, porque es bastante intuitivo, bastante fácil, con lo que la idea de hoy es simplemente navegar rápidamente por lo que es los principales usos y que ustedes luego me contacten y pueden hacer una prueba gratis por una semana. Entonces, la búsqueda que a mí siempre me gusta presentar para audiencias latinoamericanas es, por supuesto, Latinoamérica. Entonces, aquí en región, si nosotros seleccionamos América Latina, en países, obviamente, ya me arroja el filtro de dentro de América Latina. Vamos a seleccionar todos los países de América Latina. En lo que es segmento, me gusta mostrar el segmento corporativo, pero uno puede elegir municipal y soberano, ¿no? Industria, tenemos 68 industrias, es una apertura bastante amplia que incluso excede los índices. En principio vamos a dejar la industria, digamos, una búsqueda total, como para que nos dé un resultado más amplio. En tipo de bonos, en general, la apertura es por bonos y eurobonos. También vamos a dejarlo en blanco para que me traiga un resultado más amplio. En moneda, podemos elegir cualquier moneda, tenemos 149 monedas. A mí me gusta, podemos elegir moneda en dólares, como para, digamos, hacer una búsqueda un poquito más acotada. Luego, rentabilidad, uno puede poner filtros altos, digamos, en general puede poner cualquier rentabilidad que uno esté buscando. La verdad que este filtro es muy, muy interesante a la hora de buscar rendimientos en una era de tasas bajas, con lo cual este es uno de los filtros que más utilizan los clientes. Vamos a poner una rentabilidad superior al 3% en adelante. Duration, vamos a dejarlo también en blanco. Colocación y vencimiento en general también lo dejamos en blanco como para que arroje búsquedas más amplias. En calificaciones vamos a tener 3 opciones. En general, lo que más utilizan nuestros clientes es esta tercera solapa, que es calificación de la emisión. Entonces aquí un filtro, digamos, interesante y, digamos, útil para utilizar es cualquier calificadora de las 3 más grandes, ¿no? En este caso, Moody's, S&P Fitch. Y el filtro que a mí me gusta utilizar como ejemplo siempre es grado de inversión hacia arriba, ¿no? Para buscar deuda relativamente estable.
Clasificador es un parámetro que generalmente es atípico, pero a algunos clientes les gusta incluir algún bono con una especificación muy particular, o excluir algún bono con dicha especificación, ¿no? En general, las búsquedas habituales suelen no utilizar este filtro, con lo cual para simplicidad lo vamos a omitir. Y en lo que es la información de la emisión, el filtro que me gusta utilizar aquí es el volumen, ¿no? En general a mí me gusta ver emisiones líquidas con buen volumen. Aquí vamos a elegir una opción de 500 millones de volumen hacia arriba. Y lo que es cupón, aquí lo interesante, quizás, digamos, más para el caso de Argentina, donde tenemos mucha deuda indexada debido a la gran inflación de 2 dígitos que tenemos hace una década por lo menos. Lo interesante acá es que tenemos la opción de tasa fija o tasa flotante. Vamos a dejarlo así en este caso porque es una búsqueda de Latinoamérica. Y, bueno, en lo que respecta a bonos, están los bonos con descuento, cupón, interés a vencimiento, ¿no? Y después aquí también se puede filtrar el cupón, que también es un feature interesante de la aplicación, ¿no? Uno puede poner un cupón X hacia arriba por determinada necesidad de flujo, demás. Lo vamos a dejar en blanco como para que la búsqueda sea más sencilla. Entonces, si uno aquí pone encontrar, le damos tiempo para que busque, lo que vemos son 99 resultados. Y acá arriba, lo que se ve es, uno puede ver los filtros que fue utilizando, porque quizás uno pone algún filtro mal, y acá en la búsqueda aparece región Latinoamérica, segmento corporativo, en circulación, moneda dólares, rentabilidad 3%, volumen. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera algo y dije, ok, en realidad me confundí, me equivoqué, quiero que la moneda sea, no quiero que sea moneda dólares, quiero que sea moneda corriente, local, todas las monedas, puedo encontrar de vuelta, y obviamente mi búsqueda se amplía, ¿no? Tengo 103 resultados. Entonces, lo que vemos acá a primera vista es la búsqueda, que lo interesante que tiene es que uno puede ver rápidamente la búsqueda que uno realizó antes de bajarlo al Excel. O sea, antes de empezar a manipular datos, uno puede tener un preview de lo que buscó, ¿no? Entonces, esto es interesante, y lo más interesante en esta parte, bueno, obviamente uno puede seleccionar, ¿no?, qué tipo de información quiere en el preview y para bajarlo a Excel. Entonces, uno tiene la opción de, como les decía, seleccionar qué información quiere que baje Seabones, la plataforma, tiene toda esta información, ¿no? Yo obviamente elegí el ISIN, el país, la industria, la tasa de cupón, el precio indicativo, la duration en días, el vencimiento, la rentabilidad y el volumen en circulación. Uno podría elegir otra cosa. Yo en general intento que mis screens sean acotadas como para ver toda la información rápido y no tener que moverme lateralmente, pero uno podría elegir otra cosa, y no solo eso, sino que uno además podría mover, ¿no?, las columnas y ordenarlas distinto. Por ejemplo, uno podría decir, yo quisiera ver la industria antes del país. Entonces uno mueve industria, ¿no? Y lo puede ir manipulando la información como quiere. Entonces, una vez que uno tiene esta búsqueda, si requiriera bajarlo a Excel, podría. Si uno ya con esta búsqueda, con el preview ya empieza a ver, ¿no?, que hay alguna emisión que le interesa, ¿no? Uno podría acá también, los conceptos que están subrayados, podría filtrarlos y hacer una... Seabones permite, digamos, hacer un sorting directamente aquí, ¿no? Como ven acá, se está haciendo el sorting, está ordenando de mayor cupón a menor cupón, y aquí aparece, por ejemplo, una compañía que a mí me gusta mucho, que es Vale, que la sigo, y uno dice, bueno, ok, quisiera ver, me gusta Vale, me gustó por el cupón, el precio indicativo, bueno, la rentabilidad, 3,9%, a la hora que es una linda emisión, no, quiero ver Vale. Entonces uno aprieta Vale, y la página lo lleva directamente a lo que es la emisión de Vale. Entonces,
Aquí uno puede ver, en principio, información resumida de lo que es Vale, ¿no? La calificación, el estado en circulación, el volumen, ¿no? Dato de interés, el cupón actual, 8.25, como hemos visto, el precio, 145, y la rentabilidad. Entonces uno, a priori, tiene información básica de la emisión. Uno dice, ok, me interesa conocer, digamos, los parámetros de esta emisión, pero con un precio de 105, por ejemplo, ¿no? Y uno puede usar la calculadora para esto. Entonces uno pone calcular, entonces uno ve la yield to maturity, el vencimiento, bueno, y si quiere expandir los datos más detallados, uno pone expandir y aparece una cantidad de datos, digamos, más amplios, más completos de lo que es el cálculo de la emisión con la calculadora, ¿no? Entonces, yendo hacia abajo, uno hace el scroll down, acá tiene el prospecto, cabe destacar que Cbonds es la plataforma con una base de prospectos más amplia de lo que es el mercado de bonos, por lo cual es muy importante. Hay muchos inversores que solamente contratan Cbonds por los prospectos, por lo cual, digamos, es un aspecto destacable, ¿no? Y acá uno puede tener la cotización del precio, que uno puede verlo, voy a ver si puedo disminuir un poco, si se ve un poco mejor, ahí está. Entonces uno puede ver la evolución del precio, ¿no? De esta emisión, puede ver la evolución por yield también, bien. Uno puede ver también la curva de todas las emisiones que en estos plazos y en estos rendimientos de Vale, entonces uno puede ver las distintas emisiones de Vale en la curva, y si uno, por ejemplo, dice, ok, me gusta, en lugar de la emisión que elegí, me gusta esta, porque tiene una mejor relación riesgo-rendimiento, uno aprieta ahí y automáticamente va a esa emisión, ¿no? Esta es la verdad, una aplicación muy interesante, ¿no? Porque uno puede ir seleccionando, ¿no? Ir seleccionando las distintas emisiones a partir de la curva, del gráfico, ¿no? Bueno, lo mismo que vimos antes. Entonces, si volvemos a nuestra página inicial de Vale, seguimos mirando esta emisión seleccionada, y acá lo que vemos es las cotizaciones bursátiles en los distintos stock exchanges, ¿no? O sea, esta es una herramienta interesante para aquellos brokers independientes que tienen que de alguna manera chequear precio, tienen que operar con mesas en brokers independientes, o sea, brokers externos, y esto la verdad que es una herramienta que sirve a la hora de saber en dónde uno está parado con precios, ¿no? Entonces, vemos las distintas bolsas. Obviamente las bolsas de Europa Central, de Alemania, son las bolsas en donde la cotización es más a tiempo real, se actualizan cada media hora. El resto de las bolsas tiene un lag de un día, que eso lo vamos a ver después cuando baje la información a Excel. Entonces, pero esta emisión es una emisión que tiene, digamos, tiene buenas contrapartes, con lo cual vemos que es bastante, digamos, en este sentido, bastante, la herramienta es bastante buena para darnos información. Acá tenemos lo que es la información de la compañía, el perfil de la compañía, ¿no? Explica un poco de qué se trata la empresa, algunos indicadores que ya estuvimos viendo, los parámetros de flujo de efectivo, y acá, interesante, muestra lo que es el flujo del bono, ¿no? El flujo de cómo es la estructura del bono y cómo va pagando, ¿no? Que también lo vamos a ver en Excel. Bueno, acá los términos de rescate anticipado, información muy interesante del bono, la colocación, los identificadores, ¿no? De acuerdo a la plataforma que uno utilice. Esta es una herramienta interesante, de acuerdo a lo que les comentaba de los prospectos. Aquí lo que ven en convenios es los aspectos más importantes de lo que es el prospecto, ¿no? O sea, hay muchos clientes que necesitan investigar y necesitan digamos, leer el prospecto muy detenidamente, pero hay otros que no tienen el tiempo. Entonces esta parte de la aplicación permite ir a las partes más relevantes que Cbonds considera de los prospectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cláusulas, los casos de default, uno podría ver en qué parte del prospecto habla de los casos de default, ¿no? Entonces, los eventos de default. Entonces acá uno puede, digamos,
ir rápidamente a las partes del prospecto que a uno le interesan. Por ejemplo, no sé, la limitación de endeudamiento. Uno aprieta aquí y me lleva automáticamente a todo lo que es digamos, las cláusulas de limitación de endeudamiento. Entonces, la verdad que esta es una herramienta para lo que es la búsqueda de información dentro del prospecto muy, muy importante y muy interesante. Y después, obviamente, las calificaciones, ¿no?, de cada agencia. Nosotros elegimos Moody's, Fitch y S&P, principalmente vamos a tener esa, pero también tenemos alguna otra. Después la clasificación de los bonos, ¿no?, cómo están clasificados dentro de lo que es la plataforma de Cbonds, la emisión dentro del índice, y algo interesante, los estados financieros, quiénes son los principales tenedores de esta emisión, y las últimas emisiones. Uno acá también podría decir, bueno, me gustaría ver la última emisión, la más reciente. Bueno, acá tenemos una del 6 de octubre del 2020, perdón, 6 de junio de 2020, y uno puede seleccionarla y va directamente a esta emisión, ¿no? Entonces, esencialmente, bueno, obviamente a lo último también en la margen izquierda tienen lo que es las noticias relevantes de esta emisión, ¿no? Es un dato que también puede ver, digamos, uno en la página principal, pero bueno, hay algunos clientes que utilizan mucho esta parte de la página. Esencialmente el principal poder digamos, de esta plataforma es poder concentrar en un solo lugar toda la información de la emisión. O sea, lo que uno observa y lo que uno, digamos, de conversar con clientes, lo que uno nota es que los clientes quizás dicen, bueno, fui a buscar el prospecto a un lugar, fui a buscar la información del flujo a otro, fui a buscar digamos, los comparables a otro lugar. Entonces, lo que tiene Cbonds es que concentra, es una linda herramienta para concentrar toda la búsqueda de un bono en un solo lugar, ¿no?, en un solo servicio. Entonces, si ahora uno pasara a lo que es la parte del Excel Add-in, como yo les había comentado, el Excel Add-in es una herramienta que conjuntamente con lo que son las plataformas y lo que es dispositivos alternativos, es algo que muchos clientes utilizan, está dentro del paquete, en el paquete premium, pero realmente nosotros recomendamos a nuestros clientes contratar el servicio de Excel Add-in porque es muy útil y muy ágil a la hora de actualizar los portfolios y las planillas que uno sigue. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, bajar esta información al Excel, uno pone aquí descargar en Excel, todo el listado completo de la emisión que acabamos de ver, en el orden que uno lo bajó, ¿no? Entonces uno va a ver, como habíamos visto, yo acá hice el sorting por cupón, entonces aquí el cupón va a estar de mayor a menor, exactamente como yo lo vi en el preview, ¿bien? Entonces, esto también es algo súper útil porque uno puede manipular la información acá, ordenarla como uno quiere, después bajarla, o bajarla y después ordenar el Excel, como uno le quede más cómodo. Pero hay gente que por ahí, hay clientes que quizás se dan menos maña con el Excel y prefieren ya tener la información en el Excel digamos, acomodada de un determinado formato, ¿no? Entonces, si uno acá quisiera... bueno, acá como ya habíamos visto, está la información sobre el ICIN, el país, la industria, la tasa de cupón, el precio indicativo, duration, el volumen en circulación. Exactamente igual como yo lo había mostrado inicialmente en el preview. Bueno, entonces, si uno acá quisiera empezar a jugar un poco con Excel y ver para qué sirve el Excel, ¿no? Entonces, obviamente aquí me pide autorización porque este es un servicio adicional. Como les había comentado, es un servicio que se adquiere con el paquete premium. Bien, entonces una vez ya habilitado, como ven acá los botones acá arriba para empezar a trabajar, uno puede, voy a sacar esto, ahí está. Uno puede ver la información aquí, ¿no? Y si uno quisiera, por ejemplo, vamos a seguir con la minera Vale, ¿no? Que la minera Vale es una empresa que me gusta mucho. Si uno quisiera ver, por ejemplo, la información de la minera Vale en Excel y no, digamos, como ya hemos visto en la plataforma, uno puede ir a información de la emisión, copia
el ISIN que acabo de copiar de la minera Vale, pone get data, y aparecerá toda la información que ya vimos en la plataforma, pero aquí en el Excel. Tengo varias computadoras en casa conectadas, así que puede tardar un poco más de lo habitual. Bueno, entonces acá tenemos la información en el Excel de todo lo que es la emisión seleccionada de Vale. ¿Y por qué es interesante? Y es interesante porque hay portfolio managers que no les gusta utilizar mucho internet, digamos, de la web page, entonces solamente están en el Excel, viven en el Excel, y eso les facilita poder buscar toda la información desde el aplicativo, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones sirve, ¿no? Pasamos a la API, entonces me estoy robando todo el tiempo de los speakers. Bueno, y la API, con respecto a la API, uno puede verlo desde aquí, ¿no? Puede verlo, aquí está la API, ¿no? Quería mostrarles que también podían acceder desde aquí a la API para ver algo de información, pero bueno, aparentemente el sitio, mi internet está funcionando medio lento, así que vamos a pasar a la presentación. Bueno, el API, como les comentaba, voy a achicarlo un poquito para que se vea mejor. El API, como les comentaba, esencialmente es una herramienta que sirve para lo que es la manipulación de datos. Esto es para instituciones que quizás necesitan un volumen y una frecuencia de datos superior a lo que es nuestro cliente promedio. Nuestro cliente promedio son asset managers, banca privada, consultores independientes, y quizás ellos tienen un uso de información con, digamos, una frecuencia inferior y con un volumen, con búsquedas que no superan las 20, 30 búsquedas diarias. Bueno, esto es para búsquedas masivas de datos y para actualización de base de datos, ¿no? Entonces, generalmente, uno esto lo utiliza con clientes como bancos, como hedge funds, como calificadoras de riesgo, como risk managers, con lo cual es una aplicación que es un poquito más sofisticada que la plataforma, pero que incluye toda la información que hay en la plataforma, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, es para, como les decía, ¿no? Para individuos y instituciones que necesitan recolectar información y procesarla manualmente, y tienen que, digamos, debido al gran volumen, no tienen la capacidad humana para hacer este proceso y tienen que sistematizarla. Entonces, algunas preguntas, ¿no? Si tenés que procesar mucha información, si tenés que hacer, digamos, una búsqueda, digamos, en términos históricos, de mucho análisis y de cálculo, ¿no? Y esencialmente uno necesita practicidad, ¿no? Y necesita agilidad en el manejo de la información. Entonces, como bien dice la presentación, la idea del API es automatizar el procesamiento de datos y obtener rápidamente la información en un formato que es conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué datos tiene la API? Bueno, como les decía, la API tiene toda la información que tiene la plataforma y además incluye, digamos, ETFs, ¿no? ETFs y fondos. Entonces como les decía, más de 600.000 bonos, más de 70.000 stocks, 10.000 ETF, ¿no? 350 fuentes de precios, que se nutren de participantes de mercado y de bolsa, ¿no? Stock exchanges. Como les comentaba hace un momento, los formatos, a diferencia, quizás el diferencial del API versus la plataforma es, digamos, la multiplicidad en los formatos de uno puede tener los datos, ¿no? O sea, uno puede tener formatos HTTP, FTP, email, CBS, o sea, permite una mayor flexibilidad en lo que es la obtención de los datos. ¿Y cómo funciona? Bueno, el procedimiento es muy sencillo, digamos, en general, los usuarios, como les comentaba, son analistas, asset managers, risk managers, compliance, data vendors, IT companies. Lo que hacen es, digamos, requieren una consulta, esto se procesa, esto se manda a la base de datos, en donde Sibons hace un quote, que ya vamos a ver más adelante, los datos se procesan, se envía un sample para que los participantes puedan
determinar si el dataset le sirve, y luego los datos son enviados, ¿no? ¿Quiénes son nuestros principales clientes? Como les decía, bancos y brokers, entre ellos están Unicredit, BNP, Bank of Finland, Exante, bueno, compañías de research como las que ven aquí, ¿no? Red Intelligence, Starberry, Reorg, Decimal Point, algunos Risk and Valuation Solutions como Quanto, Paramita, Risk Systems y Broadway, y data vendors como Bloomberg, Redefinitive, Ice Data y Market, ¿no? O sea, también, digamos, dentro de nuestros competidores hay, digamos, son también clientes en lo que es el API, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionaría si uno contrata o prueba el servicio? Bueno, en primer lugar lo que hace un cliente es completa un cuestionario en donde uno especifica qué es lo que necesita, ¿no? Especifica parámetros, formatos, regiones. Luego lo que hace el sistema es generar una orden, y el sistema manda una muestra de prueba para que el cliente analice si el dato, el sample que le manda Sibons es algo que uno le es útil, ¿no? O sea, cómo lo procesó, el formato, la cantidad, digamos, la frecuencia, uno analiza todo, y en función de eso uno obtiene un presupuesto, no un costo. ¿Por qué? Y porque, a diferencia de la plataforma de Sibons, el servicio tradicional, la plataforma, la API, la aplicación, va a tener un costo que va a estar estandarizado en función de lo que uno necesita. O sea, no va a ser un costo tabulado como tiene el servicio de Sibons, sino que uno va a tener, digamos, un precio en función de lo que uno necesite. Es un tailor-made, digamos, para cada cliente. Entonces, a partir del sample data, una vez que uno da el OK, uno cotiza esa información que uno compra, y a partir de ahí uno firma el contrato, ¿no? Una vez que cotizó y aceptó, y a partir de que uno firma el contrato, a la hora ya uno puede obtener información. Es un servicio muy, muy rápido. Entonces, esencialmente, digamos, esa es la API. La idea es que ustedes puedan contactarnos, tener una prueba gratis, tanto de la plataforma como de la API. Obviamente voy a estar en contacto para lo que es LATAM. Seguramente van a recibir un correo mío, tienen mis datos. De todas maneras, al final de la conferencia, Alessandro y yo le vamos a pasar toda la información para que puedan contactarme. Así que, sin más, le paso la palabra a los demás speakers. Gracias. Muchas gracias. Entonces podemos continuar con las presentaciones de los speakers. Ahora vamos a hablar de bonos, vamos a hablar de ideas de inversiones. Entonces, Ezequiel, podemos empezar con tu presentación. Buenos días, Ezequiel. Hola, Alessandro, buen día. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien. Perfecto. Empezamos entonces con muchas ideas de inversiones para las inversiones en bonos. O unas pocas. Yo me voy un poco a tratar de darle un poquitito de continuidad a un poco la presentación de Nicolás más temprano, y apoyándome en un poquitito algunas de las herramientas que nos mostró Alberto, que yo uso con mucha frecuencia. Primero que nada, a modo introductorio, me dedico a banca privada. Hace muchos años, cuando yo arranqué en banca privada, clientela latinoamericana, clientela a la que la mayoría debe conocer el perfil, es cliente de renta fija, o con mucho sesgo hacia la renta fija, preferentemente renta fija latinoamericana, porque la conocen y la sienten más cerca, y estaban acostumbrados, por ahí voy a denotar un poquitito edad y cuánto tiempo hace que me dedico a esto, pero estaban acostumbrados a tener retornos del 10-12% en sus carteras de renta fija. Estoy hablando hace décadas atrás. En la actualidad todos sabemos que esas rentabilidades son muy difíciles de obtener, y de hecho, aprovechando el buscador que nos mostró Alberto hace un ratito, hice un par de búsquedas. Y si esto fuera una presentación en vivo interactuable, aprovecharía para hacerle algunas consultas a la audiencia, pero bueno, nada, voy a tener que autorresponderlas para poder darle dinámica. En principio, según la plataforma de Sibons, la que uso hace 4 años, si no me equivoco,
y que a la que le tengo mucha confianza, la cantidad de bonos emitidos a nivel global en este momento que están outstanding supera los 283.000 emisiones distintas. Entonces, eso es un número extremadamente grande, y entonces empecé a filtrar un poco, a identificar cuántos hay de los que le resultan atractivos a los clientes con los que trabajo. Y nada, si bien claramente los clientes hoy entienden que las rentabilidades del 10-12 no existen, y fue muy difícil hacerlos entender que las del 8 tampoco existen, con muchísima dificultad hemos llegado a convencerlos de que para poder tener que la rentabilidad dentro del apetito de riesgo que históricamente han tenido es de alrededor del 4-4,5%, y que para llegar a rentabilidades de arriba del 6 o alrededor del 6, el apetito de riesgo que tienen que tener es mucho más alto. Y a modo de referencia, y me parece muy, muy gráfico, en este momento, de todas las emisiones de bonos que hay en el mundo disponibles, solamente el 5,8% rinde arriba del 4,5%. Solamente el 5,8%. O sea, el 95% de los bonos emitidos en el mundo, y que en este momento se pueden comercializar, rinde abajo del 4,5%. De nuevo, mis clientes lamentablemente no se quedan del todo contentos con el 4,5%, porque estamos siempre hablando antes de todos los impuestos, así que la rentabilidad que les queda después de pagar los distintos tributos es muy inferior. Entonces piden que por favor busquemos arriba del 6%. Arriba del 6%, que rinden arriba del 6%, es un total del 4% de las emisiones. Ahora, eso hay que pasarle un poquitito el peine fino para identificar cuánto realmente de eso está en línea con un asset allocation compatible con lo que los clientes necesitan dado su perfil de inversor. Y ahí el número se achica drásticamente. Si el filtro que ponemos, tal como nos mostró Alberto hace un rato, ponemos que el rating de Fitch sea B+ para arriba, no fui tan ambicioso como Alberto, que los quería investment grade, yo fui un poquitito más agresivo, B+ para arriba, ya eso nos limita al 1% de las emisiones, ¿no? 2.900 emisiones. Y si encima, que en mi presentación original no lo había hecho, pero inspirado por el filtro de Alberto diciendo, che, dame liquidez, porque no voy a invertir en algo líquido, y me pareció un filtro razonable para aplicar, si encima pedís que el bono rinda arriba del 6, que tenga un rating de B+ o superior, y que la emisión tenga 500 millones outstanding o más, eso lo baja nada más que 1.200 instrumentos que podemos elegir para la cartera de nuestros clientes de FEUS en cliente latinoamericano de banca privada clásico, llamémoslo. Eso es el 0,42 de lo que está emitido, nada más que 1.200. Un poquitito para darles una idea gráfica de lo difícil que está elegir bonos para los clientes. Y dentro de esos 1.200 tengo 3 o 4 que han sido un poco caballitos de batalla, y voy a ver si puedo compartirles la pantalla, así lo vemos más gráfico, quizás un poquitito más fácil. Perfecto. Están viendo la pantalla de Sibons, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Bueno, confiemos en que sí, si no alguno de los otros panelistas que puede hablar me frenará. Perfecto, Ezequiel. Gracias, Alberto. Entonces, el primero que les quería mostrar es uno de Petrobras. A ver, en realidad, arranquemos apalancándonos un poquitito en la presentación de Nicolás, arranquemos por uno de YPF Luz, o de YPF Energía Eléctrica. Como bien dijo Nicolás, Argentina está sumamente castigado y está pagando una prima que empieza a parecer atractiva. Con mucha selectividad,
mucha selectividad, sobre todo porque los clientes tuvieron una sobreexposición a Argentina en general durante el periodo 2017, 2019, o 2016, 2019, y en 2019 los bonos tuvieron una baja muy drástica después del resultado electoral, bueno, en realidad durante todo 2019, pero en particular después de las PASO de 2019, tuvieron una baja muy grande que los clientes en muchos casos se vieron perjudicados. Entonces, volverles a hablar de Argentina no es una charla que suele ser fácil. Ahora, dentro de ese contexto, estamos 100% de acuerdo con lo que comentaba Nicolás, en que Argentina está empezando a tener una prima más o menos atractiva y hay que mirarla con algo de cariño y selectividad. Dentro de lo que es Argentina, estamos mirando un poco más lo corporativo que lo soberano, por preferencias de clientes principalmente, que nos han impulsado a mirar para ese lado más, porque soberano todavía hay mucho miedo, si bien digamos, los distintos escenarios indicarían que aún en el más pesimista de los escenarios y con las reestructuraciones más agresivas que nos podamos imaginar, Argentina debería ser una inversión en el mediano o largo plazo más o menos rentable. Hoy por hoy, con cupones casi inexistentes y poca perspectiva de aumento de precios en el corto plazo, Argentina Soberano está haciendo un hard sell a los clientes. Entonces nos estamos enfocando un poquitito más en lo corporativo. YPF está pagando una rentabilidad realmente muy alta. No hay, si les comenté que con emisiones más o menos líquidas, el filtro que era 500 millones, estos son 400, no hay mucha diferencia. Si bien la calificación es un poquitito más baja de lo que teníamos en el filtro original, claramente bonos que tengan este tipo de rentabilidad hay contados con los dedos de una mano, como decía mi abuela, y eso es lo que lo hace particularmente atractivo. Dentro de lo que es las emisiones de YPF Luz, la 2026, al ser ley americana, nos gusta un poquitito más. Tiene un cupón bastante interesante del 10% y un precio que hace que su yield sea sumamente atractivo. Se viene moviendo en línea con el resto del mercado, pero tiene actividad, tiene transacciones permanentemente y es un bono que nos resulta bastante atractivo por eso. Dentro de lo que es, tiene call provisions, evidentemente por cómo está cotizando y por cómo están las cotizaciones actuales y por la naturaleza de los calls, no vemos que ese sea el escenario más probable, y además tampoco es que la compañía tenga un exceso de liquidez como para poder encontrar atractivo eso, ni una capacidad de refinanciarse, pero definitivamente aún esperándolo al 2026, el bono es muy atractivo. Como segundo, Petrobras, de nuevo, mismos sectores, energía, acá Brasil en lugar de Argentina, pero siempre dentro de América Latina. Acá notamos la diferencia que hace un poco el país, ¿no? Y esa prima que hablaba Nicolás está bien gráfica acá. Brasil, que no necesariamente es el país que mejor está manejando la pandemia y que sus indicadores macroeconómicos no están desalineados o desacoplados con el del resto de América Latina, está rindiendo, si bien este es difícil de comparar porque es un bono muchísimo más largo, pero Brasil está pagando, Petrobras está pagando la mitad que YPF. Y ahí se nota muy claro eso. De todas maneras, si bien es la mitad de YPF,
para los clientes que no tienen el apetito de riesgo suficiente como para invertir en YPF-Luz, es un producto que tenemos en las carteras de varios clientes, precisamente porque tiene un cupón más o menos razonable, porque es una compañía que tiene una buena gestión, si bien tiene un sesgo político y es una compañía con algo de intervención gubernamental, la gestión es bastante profesional y la están llevando a cabo bien, tienen foco tanto en la parte el negocio de downstream como de upstream, los tienen bien manejados y gestionados, y tienen foco en energía renovable, sobre todo en el mundo de todo lo que es eólico, que los hace atractivos en el largo plazo también. Entonces, para lo que es un apetito de riesgo un poquitito más moderado, nos gusta un poco Petrobras dentro del sector energía. Y por último, el que tenía era sector bancario. Es un banco Tier 2 colombiano, que es Sudameris. El yield, como pueden ver, es un yield sumamente interesante, que está arriba del 7%, gracias a su cupón del 7,5%. Es una emisión suficientemente líquida, que tiene bastante volumen tradeado. El rating es un poquitito mejor de lo que habíamos visto en Argentina, obviamente. Y lo que nos gusta de Sudameris en particular es que de los bancos colombianos, por los indicadores de robustez que publican, es el que mejor logró sobreponerse a la crisis de 2020, mejorando su perfil crediticio, con el delinquency rate más bajo de lo que es Colombia. Entonces, el de invertir en sector financiero, no es un banco Tier 1, no, claramente no es de los bancos ni de los más grandes, ni de los más fácilmente accesibles, pero es un banco sumamente interesante dentro, de nuevo, de lo que es high yield emerging markets. Inclusive, que no sé si lo puedo ver acá, sí, acá está perfecto. Hay otra emisión que tienen los clientes en las carteras, está más difícil de conseguir, es una emisión un poquitito más chica, con un vencimiento muy cercano, pero con un cupón muy interesante. El rendimiento... Hola, ¿me escuchan? Alberto, ¿me confirman que me escuchan? Porque tuve un problema con el auricular. Se escucha perfecto, Ezequiel. Bueno, sí me escuchan. Ahí sí. De todas maneras, lo que estaba terminando de comentarles es que Gilex Holdings es la casa matriz de GNB, y tiene esta emisión. La emisión rinde menos por lo corta que es, porque efectivamente tiene más riesgo que la de Sudameris, porque Gilex básicamente es simplemente el holding company de Sudameris. Pero no quería dejar de mostrarlo, sobre todo porque, si bien en este momento no lo estamos, no es un bono que estemos tradeando demasiado, sí lo tenemos en la cartera de varios clientes por adquisiciones más temprano en el año. Bueno, en principio, por mi lado, espero que estén escuchando. Por mi lado, esto es todo, y cualquier cosa estoy disponible. Gracias, Ezequiel, perfecto. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Germán. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Germán? Bueno, te dejamos el panel para que hagas tu presentación, si tenés ganas de presentarte. Bárbaro. Bueno, Germán Ples es mi nombre, soy asesor financiero de clientes parecidos a los de Ezequiel, términos de banca privada, con alguna también parte en corporativos e inversores institucionales locales, todos de Argentina, sí, todos de Argentina. Les hago una breve reseña de lo que estoy viendo entre mis clientes y cómo lo estamos manejando.
La verdad es que en parte veo reflejada la misma problemática que Ezequiel en términos de dar algo de pedagogía al mundo inversor, en términos de que las tasas que vimos hasta hace algunos años ya no son posibles hoy. Es sumamente difícil estar con tasas por encima del 5%, y, y por el momento lo único que, al menos desde Argentina, en lo único que se encuentran rendimientos de esos niveles es en papeles de Argentina, este, con riesgos enormes en términos de calidad crediticia. O compañías que están muy expuestas al riesgo público, regulatorio, por ejemplo, o bien otras que, si bien están sólidas, todavía tienen por delante procesos de reestructuración de sus pasivos que les generan muchísima incertidumbre. Entonces, realmente, si bien se consiguen rentabilidades altas, todavía en Argentina el riesgo y el estómago que hay que tener para conservar una cartera con buen componente en esos perfiles es importante. En parte, lo que uno tiene que explicar, lo que tiene que ver con por qué Argentina paga lo que paga, el emisor de deuda de renta fija, que es la mayor parte, digamos, de los instrumentos buscados por mis clientes, es que Argentina está en una situación muy delicada. Tenemos por delante una reestructuración de deuda muy fuerte pendiente con el Fondo Monetario. El año que viene tenemos 19.000 millones de dólares de pagos, de vencimientos, y en 2023 otros 19.000 millones. Claramente Argentina no es posible, no es viable bajo ningún punto de vista que Argentina pueda cumplir con esos vencimientos. Entonces la cuestión ahí pasa por las posibilidades de negociar y reestructurar esos compromisos, esas obligaciones. Y ahí es donde se cuela la política, y sabemos que a nivel político estamos muy condicionados, digamos, como para avanzar en una negociación franca con el Fondo Monetario, ya que es un elemento de muchísima injerencia en la política doméstica y particularmente dentro de la coalición gobernante. Por otra parte, estamos viviendo desde hace ya varios años una sostenida salida de capitales, sostenida quizás relativamente chica, pero el problema es que el balance es muy negativo porque no tenemos ingresos de capitales, a partir de toda la incertidumbre que hay hacia adelante por los elementos pendientes de la política financiera. Esa sostenida salida de capitales se da en el marco de restricciones muy fuertes al movimiento de capitales y al acceso al mercado cambiario, y restricciones que todavía son crecientes. Vemos semana a semana cada vez mayores dificultades para poder acceder a transacciones que implican movimiento cross-border. Y más allá de que además tenemos impuestas por el Banco Central restricciones muy fuertes al acceso al mercado único y libre de cambio por parte de importadores. Ya hay muchos sectores económicos que están manifestando escasez en insumos importados y en productos importados. Entonces, aún con todas estas restricciones, tenemos un escenario, una dinámica muy comprometedora hacia adelante en términos de disponibilidad de divisas, no solamente en la economía en general, sino también para el funcionamiento normal del Estado Nacional. A esto le sumamos un déficit fiscal que, si bien es manejable, 3 puntos, quizás 3 puntos del PBI, el problema es que al no tener financiamiento, esos 3 puntos del PBI son monetizados a través de financiamiento directo desde el Banco Central, con emisión monetaria, y a esto le tenemos que sumar el propio déficit cuasi fiscal del Banco Central, que ronda el 4% del PBI. Entonces estamos hacia adelante con un desafío de cómo digerir 7 puntos del PBI de emisión de moneda en un contexto en el cual la economía repudia la moneda doméstica. La inflación para atrás está arriba del 50%, después de varios años en niveles así de altos, y hacia adelante, en el mejor de los casos, vamos a tener una inflación en el próximo año de no menos del 40%. Entonces, con todo esto, ¿qué sucede? Bueno,
estamos en una nominalidad tremendamente acelerada, en la cual los agentes económicos están acostumbrados, o sea, el avance de esa nominalidad es bien parejo a lo largo de toda la economía. Pero el problema es que el exceso de pesos por el hecho de que no hay instrumentos en pesos que puedan servir como reserva de valor, genera una demanda directa o indirecta de activos externos. Así que bueno, tenemos un mercado local en donde buena parte del volumen diario se divide de acuerdo al perfil de los inversores. Mis inversores institucionales, bueno, están fundamentalmente enfocados en lo que es letras y bonos en toda la curva, soberanos argentinos, más que nada porque calzan esos papeles con su estructura de pasivos. O sea, es una demanda de instrumentos muy propia del tipo de esquema de negocio que tienen estos inversores. Estamos hablando de compañías de seguros, de bancos, fondos con una inversión en algunos casos también, pero más que nada son los que se concentran en la parte del mercado de bonos y letras en moneda local. Y luego tenemos, bueno, corporativos y banca privada. Ahí este grupo de clientes se maneja más que nada en dos ejes dentro de lo que es su operatoria en el mercado de capitales. Por un lado, la administración de su capital de trabajo, instrumentos de muy, muy corto plazo, con un enfoque de gestión de cash management, en donde tienen demanda de letras de muy, muy corto vencimiento o instrumentos extremadamente líquidos, principalmente en moneda local. En algunos casos, por ahí, los que tienen algún compromiso en moneda extranjera realizan operaciones en el mercado para posicionarse en ese activo, en ese tipo de activos. Y por otro lado, para los excedentes de recursos, aquellos que pueden pasar a formar parte de reservas, bueno, ahí buscan una reserva de valor y la reserva de valor no está denominada en pesos. Eso está claro en Argentina, sumado al hecho de que la curva en moneda extranjera soberana es una curva que, si bien coincido con Ezequiel y con Nicolás de que hay valor, hay una prima interesante, también es cierto que es muy sensible al escenario que se abre hacia adelante desde el punto de vista de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y ver cuál es la actitud que toma el Estado en los próximos 2 años. Es muy difícil ver que los precios se depriman mucho más. Sabemos perfecto que la probabilidad de upside es mucho mayor a la de downside. El problema es que dentro de los próximos años puede pasar cualquier cosa, próximos 2 años puede pasar cualquier cosa. En ese caso, el riesgo es del numerador, por un lado, obviamente la calidad crediticia y ver qué sucede desde el punto de vista de la capacidad de pago. A ver, y como por ahí, para ser menos elíptico en el punto de vista, mis clientes me preguntan cuando les recomiendo algún instrumento soberano o subsoberano bajo ley internacional, me preguntan, bueno, pero con esta rentabilidad, bárbaro, me encanta, pero ¿qué pasa si no hay acuerdo con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario no se paga porque básicamente no se le puede pagar? La pregunta es, ¿van a pagar los bonos si no le pagan al fondo? Y es una pregunta con una respuesta complicada, porque uno no se imagina un escenario de incumplimiento con el fondo, pero sí se imagina un escenario de incumplimiento con privados si con el fondo no se cumple. Entonces, más aún en un escenario en donde no se está jugando el acceso al mercado de capitales, ni por supuesto ningún otro tipo de endeudamiento de mercado. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a descartar casi de entrada la propuesta de ocupar una parte en la curva de soberana en dólares, y quedan ahí expuestos sumamente interesantes las obligaciones negociables y bonos corporativos.
Ahí es donde veo la mayor parte de la canalización de recursos de mediano y largo plazo de mis clientes corporativos y banca privada, haciendo foco en ONs y bajo ley extranjera y por supuesto, en dólares y bajo ley extranjera. Es una especie de movimiento que estoy viendo en el cual la primera propuesta es, bueno, dolaricemos, pero con riesgo corporativo, porque me interesa mucho más estar posicionado en riesgo corporativo, que tiene niveles de rentabilidad similares al de el soberano, aunque con una calidad crediticia quizás mayor, por la percepción de que si bien un impacto desde la macro, digamos, va a tener puede tener efectos negativos, uno observa que la voluntad de cumplimiento del sector corporativo siempre estuvo, o al menos en los últimos años, viene bien por encima de la voluntad de cumplimiento por parte del sector público. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, a igualdad de tasa prefiero, a igualdad de rentabilidad, a igualdad de moneda y a igualdad de legislación, prefiero un instrumento corporativo a un soberano en Argentina. Entonces, en un primer momento veo una mayor demanda hacia corporativos. Luego, por supuesto, viene el siguiente paso, que es la apertura de una cuenta de inversiones offshore, en donde en muchos casos hay transferencia de estos activos bajo ley extranjera a la cuenta de trading internacional. Y ahí es donde empiezan a ver, bueno, qué opciones tengo para empezar a compensar un poco el riesgo argentino. Y cuando empiezan a ver las rentabilidades que hay en el mercado americano o en Europa, enseguida quedan espantados. Básicamente los hacen pensar en que quizás era mejor tener los dólares en una caja de seguridad que rendía prácticamente lo mismo. Y aparece la luz al final del camino, que es la diversificación con una pata muy importante en la región, la TAM, con corporativos que por supuesto rinden lo que mencionaba Ezequiel recién, niveles del 4%, pero por supuesto mucho mejor que lo que pueden llegar a conseguir en el mercado americano. Entonces ahí es donde estoy viendo muchísima demanda, muchísimo interés por parte de estos inversores que ya cumplieron con su cuota de riesgo argentino, y ahora están empezando a levantar la cabeza y mirar qué hay en Brasil, qué hay en Chile, qué hay en Colombia. Y de esa manera, creo que en función de la tendencia que tenemos en Argentina durante los próximos años, en donde la situación va a seguir, desde mi punto de vista, siendo muy delicada, entonces esta tendencia de interés por parte de inversores locales en instrumentos de la región va a seguir sostenida y creciente. Ahora, hacia adelante, como les comentaba, difícil no ser pesimista, pero bueno, la verdad que veo restricciones persistentes en términos de movimiento de capitales en Argentina y de oferta de FX. Eso va a sostener el interés por diversificar riesgos saliéndose de Argentina, a lo cual ahí las herramientas que plantea el equipo de C-Bonds son idóneas para lo que se viene desde este mercado. Y bueno, y por otro lado, es cierto también que va a ser sumamente importante contar con no solamente datos estadísticos, sino también información cualitativa, de forma tal de poder valorar cuáles son las opciones más adecuadas para los distintos perfiles de clientes que tenemos. Bueno, muchas gracias, Germán, y gracias a todos por la participación en la conferencia. Tienen mi dato de contacto, entiendo, por el chat, así que sin más, agradecemos a todos, gracias a los speakers, gracias a Ezequiel, gracias Nicolás, y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, Alberto, gracias a todos.
Hasta luego.